Hola, ¿me están escuchando? Sí, sí, te escuchamos. Se está viendo la presentación, alguno del auditorio virtual. Sí, Y ahí se ve. Me duele. Excelente. Listo, empezamos. Listo, muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Esteban Quirós Álvarez, donde no diga el apellido, mi mamá me descomulga. Yo soy residente de primer año de cirugía general de la UPB. Antes de iniciar con el tema que tendremos en el día de hoy de sondas y drenes, pues quería agradecerles a ustedes como grupo de interés en cirugía y al profe Delgado por la invitación. Como veo que es un grupo de interés en cirugía, pues nada, mucho ánimo, es un camino duro de sacrificio, pero que si les gusta este cuento van a ver que más adelante todo tiene sus frutos. Hace poco yo estaba del otro lado y es bacano hacer como esta contribución a la formación de ustedes y más que les gusta cirugía. Entonces, cuando la semana pasada me dijeron que teníamos que hablar de sondas y drenes, lo primero que pensé era, ¿y ahora qué monto? ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué les traigo para que nos sirva a todos? Y más ustedes que ya van llegando a una época que se acerca al internado y que más adelante van a ser médicos generales y posteriormente muchos de ustedes van a hacer especialidades médicas. Entonces, cuando monté la presentación, lo primero que pensé es cuál es el propósito de la presentación. O sea, nosotros qué ganamos con hablar de sondas y drenes. Entonces uno muchas veces, y cuando está durante el pregrado, espera a veces que le den temas un poquito más taquilleros. O sea, no sé, a los que nos gusta cirugía, que le muestren un poquito más de tripa, de sangre, de trauma. Pero, o sea, es muy importante hablar de estos temas porque es algo que nos vamos a ver enfrentados, es algo que vamos a ver todos los días. Desde que uno está en la formación del pregrado hasta que sigue avanzando, llega al internado y llega más adelante como médico general, uno va a ver una cantidad de sondas diferentes, entonces el objetivo de esta es que nosotros por lo menos reconozcamos que hay muchas sondas y que sepamos sus funciones y que las tenemos a disposición. Listo. Entonces es eso, la importancia es que es algo que siempre vamos a ver, o sea, una sonda, un dren, siempre los vamos a ver en nuestra práctica como médicos. Y entonces, para empezar a hablar de eso, tenemos que definir qué son las sondas y qué son los drenes. Y lo primero que les voy a decir es que uno no puede hablar de una desligada de la otra. O sea, siempre que yo voy a hablar de drenes, tendría que hablar de sondas y siempre que voy a hablar de sondas tendría que hablar de drenes. ¿Y esto por qué? Porque incluso cuando uno escucha a muchas personas y profes, uno escucha que a un mismo instrumento o dispositivo lo llaman de las dos formas, como es el caso, por ejemplo, de los tubos a tórax. Muchos dicen tubo a tórax, otros dicen sonda de toracostomía, otros dicen dren de toracostomía. Listo. Entonces, como definición, un dren va a ser una estructura tubular, puede ser blanda o rígida, o puede ser la combinación de estas,
de múltiples materiales con fenestraciones en su extremo distal que me va a permitir la salida de secreciones de órganos y cavidades. Y esa sonda encontré que va a estar definida como un tubo flexible, también va a ser de múltiples materiales, los más comunes van a ser de hule, látex o plástico, y que se va a usar para introducir o drenar líquidos o gases de cavidades o órganos. Los fines van a ser muchos, como los vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa entonces? Nosotros, cuando vemos una sonda y un dren, vemos que nos lo dan en French. Y uno se debe preguntar, ¿qué es eso? Entonces es muy importante que nosotros la pasemos a una medida internacional o una medida que nosotros conozcamos, porque ahí caemos en el primer error. Muchas veces nosotros, no sé si lo volvemos algo mecánico, por ejemplo, vamos a pasar el mismo ejemplo de la sonda de toracostomía y ya pedimos algo como mecánico. Antes lo veo a él, entonces me das una sonda de 30 French, 32 French o así, pero que realmente es un French. Cuando yo le digo a usted qué es un French, cuánto mide un French, entonces ahí es donde tenemos ese problema. Entonces cuando uno pasa y hace la conversión, el French va a medir el calibre interno de la sonda o el dren, y un French es equivalente a 0.33 milímetros. Entonces, si usted hace la regla de 3 simple, se da cuenta que si usted coge una sonda promedio de 30 French, 32 French, son más o menos, si es de 30, casi 9.9 milímetros, y si es de 32 va a ser un poquito más, de 10.5 milímetros. Y ya si usted lo pasa a centímetros, le da más o menos 1 centímetro largo. ¿Listo? Entonces es muy importante esto, porque nos los van a dar siempre en French. Como ya lo decía, sondas y drenes tienen muchas funciones. O sea, no va a ser solo de drenaje. Tienen funciones de evacuación, como es el caso, digamos, de una sonda urinaria. Un paciente con una retención urinaria, yo tengo que evacuar la vejiga. Administración de medicamentos y alimentos, por ejemplo, como lo tenemos con las sondas de alimentación, como una gastrostomía. Dilatación de conductos para exploración, monitoreo. Entonces, pacientes que necesitan un monitoreo hemodinámico estrecho, por ejemplo, la medición del gasto urinario, lo hacemos mediante la introducción de una sonda urinaria. También para descompresión, uno de los ejemplos clásicos es paciente con obstrucción intestinal, que está muy sintomático, que está con mucho vómito, una descompresión nasogástrica. Para derivar, hay muchos ejemplos, nefrostomías, colecistostomías, entre otras, para prevenir que, por ejemplo, la formación de colecciones en un paciente que tuvo una cirugía contaminada. También me va a servir para diagnóstico y como tratamiento. ¿Listo? Digamos, tratamiento de qué, por ejemplo, una retención urinaria. Entonces vamos a dividirlo en dos. Vamos entonces a hablar de drenes y de sondas por separado, que ya sabemos que van de la mano. Entonces ya vimos qué es un dren, pero entonces vamos a hablar qué es un drenaje o para qué me sirve un drenaje. Entonces un drenaje va a ser ese procedimiento para la eliminación o evacuación de colecciones desde diferentes órganos o tejidos hacia donde hacia el exterior. ¿Sí o no? ¿Qué puedo drenar yo? Yo puedo drenar muchas cosas. Grande, puedo drenar líquidos orgánicos como la sangre, la orina y la bilis, pero también puedo drenar secreciones patológicas, ¿como qué? Como líquidos serosos, secreciones serohemáticas, purulentas, fecaloides, exudados, entre otros. Otra cuña, nosotros siempre en medicina, cuando vamos, en este caso, a ordenar una sonda o un dren, tenemos que tener una indicación y un propósito. Y ese es otro mensaje que quiero que nos llevemos de acá. Funciona igual que todo en la medicina. Entonces, si usted va a mandar un medicamento, usted debe tener un por qué está mandando ese medicamento. Si usted va a mandar unos paraclínicos, usted debe tener una intención de por qué manda esos paraclínicos, y también con las ayudas diagnósticas. O sea, nosotros en nuestra práctica diaria no debemos enviar cosas por enviarlas. Eso no va y le preguntan, ¿ve? ¿Por qué le envió esa PCR a ese esguince de tobillo? Ah, no sé. Entonces siempre debemos tener un propósito, un para qué, o sea, qué me va a impactar yo ordenar ese paraclínico, qué me va a impactar yo ordenar esa imagen diagnóstica o ese medicamento. Lo mismo funciona con las sondas y con los drenajes. Yo para qué le voy a mandar esa sonda a ese paciente. Entonces debo tener una indicación clara. ¿Qué indicaciones? Hay muchas, las vamos a ver más adelante. Cuando yo le encontré esa indicación o ese propósito a ese dren o a esa sonda, debo escoger qué tipo de dren voy a utilizar. Como vamos a ver, hay muchos tipos de drenes. Entonces tengo que escoger cuál es el que mejor se le ajusta a las características o a las necesidades de mi paciente. Y cuando yo decidí qué tipo de dren voy a usar, por cuánto tiempo lo voy a usar.
tener por lo menos una idea. A veces un paciente va a requerir tener un DREN por mucho más tiempo, pero que yo tenga en mi cabeza una idea inicial de cuánto lo voy a dejar ese DREN, porque yo no puedo dejar ese DREN de forma indefinida en los casos. ¿Listo? Porque eso me puede llevar a complicaciones. Entonces, como habla indicaciones, hay muchas. Si ustedes buscan en la literatura, depende de la serie, van a encontrar N.000 indicaciones. Las más comunes van a ser ¿cuál? Cirugías contaminadas para prevención de colecciones, drenaje de fístulas digestivas, colecciones serosas, purulentas. En cirugía de tórax muchas de esas van a requerir poner primero una sonda de toracostomía para el procedimiento. Y como contraindicaciones va a tener es que uno no deja una sonda cerca o a nivel de articulaciones, tendones, nervios, vasos sanguíneos, anastomosis. De resto, se puede utilizar las sondas y los drenes sin ningún problema. Estos drenes, estas sondas deben tener unas características. ¿Listo? Las principales características es que sea una sonda maleable, que sea flexible, que sea de un material vivo inerte, que sea de fácil manejo, de fácil consecución, que sea de bajo costo, que sea estéril, que sea de un material que no se degrade fácilmente. Por regla general vamos a ver que hay unas excepciones, nunca se debe exteriorizar por la herida y debe tener un orificio de salida amplio. No solo es poner una sonda o un dren, también hay que hacerle un seguimiento. Es decir, si yo le pongo a un paciente una sonda X o Y en el día de hoy, no es solo que la puse, o sea, hay que evaluarla mañana. ¿Qué le voy a evaluar mañana? Pues lo primero, que el dren todavía está ahí, o sea, que el dren todavía está alojado en la cavidad o en el espacio que yo necesito y que esté cumpliendo su función. Listo. Tener unos cuidados diarios del dren, o sea, que esté seco, que esté limpio, como dije, que esté en la cavidad o en el espacio que lo necesitamos. Esto me va a permitir que evaluar unas características del fluido, o sea, cuantificarlo, cuánto drenó, qué drenó, y vigilar signos inflamatorios locales, es decir, que donde tengo el dren no tenga eritema, rubor, calor, salida de secreción purulenta, entre otras. Vamos a ver más adelante, este es como el Pleurovac, uno de los principales sistemas de drenaje que tenemos. Las sondas y los drenes van a tener mecanismos de acción. Los mecanismos de acción los podemos dividir en dos. Un mecanismo de acción pasivo que se va a dar por gravedad o por capilaridad, y también puede dar en algunos de estos drenes por desbordamiento, o sea, la cantidad de líquido desborda, o por presión, de un lugar de mayor presión a menor presión. Y unas sondas, unos drenes que su mecanismo de acción va a ser por presión negativa. Listo. Mecanismo de acción por presión negativa o aspirativa, que los vamos a conocer como las zonas de los drenes activos. Aquí haciendo grande una diferencia entre lo que les mencionaba, cuáles son los drenes pasivos y cuáles son los activos. Entonces los pasivos van a funcionar por capilaridad o por gravedad. Voy a tener unos mixtos que van a funcionar tanto por aspiración como por gravedad, y unos activos que van a ser los aspirativos. Más adelante vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Clasificarlos, hay muchas formas de clasificarlos, o sea, no solo podemos clasificarlos por mecanismo de acción, como les mostraba en la diapositiva pasada, dividirlos en activos y pasivos, sino que los puedo clasificar basado en su finalidad. O sea, si ese DREN tiene una finalidad, o sea, si va a ser profiláctico, terapéutico, si va a tener un fin paliativo, diagnóstico, monitoreo, si va a tener un fin combinado, o sea, si me va a servir, por ejemplo, para monitorizar un paciente y para evitar no sé, una colección abdominal, entre otros. También lo puedo clasificar por los sistemas, que sea un sistema abierto o cerrado, que ya los vamos a diferenciar, rígidos o blandos, y hay muchas otras formas. Otra vez, entonces los pasivos van a funcionar, su mecanismo de acción va a ser por capilaridad, por gravedad o por cambio de presiones, de un lugar de mayor presión a menor presión. Estos no van a tener succión, o sea, se pueden conocer también como pasivos o no aspirativos. Lo que me van a permitir estos drenes pasivos va a ser la evaluación de el volumen, el fluido, las características de estos. Este tipo de drenes me van a prevenir el ascenso bacteriano y va a eliminar el espacio muerto. ¿Cuáles contras tiene? Que va a ser afectado por la gravedad. Entonces es muy importante la localización del
de la bolsa recolectora, es decir, en estos pacientes la bolsa recolectora debe estar inferior al paciente, por eso es que ustedes ven, por ejemplo, que cuando le pasan una sonda, siempre el recolector está conectado o está puesto en el piso del paciente o conectado al borde inferior de la camilla, y estos pueden obstruirse de una forma más fácil. Mientras que los activos, entonces, o también conocidos como un mecanismo de acción aspirativa, van a funcionar por succión o por presión negativa. Los pros de estos es que van a tener menos riesgo de infección, van a ser más eficientes en remover ese fluido, me van a ayudar a mantener la herida más seca y también me va a permitir una evaluación del volumen y la naturaleza del fluido. ¿Cuál es su principal contra? En que si usted tiene una presión negativa muy alta, esto puede generar una lesión del tejido. Estas son las diferencias, entonces, nuevamente, entre los drenes que son activos y pasivos con respecto a la función, al gradiente de presión, a la salida del fluido, entre otros. Vamos a hablar entonces de otra subclasificación que van a ser los sistemas abiertos. Que es importante entonces para hacer la salvedad. Uno puede tener, o sea, no porque sea abierto, entonces no puede ser pasivo. Uno puede tener un dren abierto que sea activo. O sea, no, una clasificación no excluye la otra. O sea, un mismo dren puede estar dentro de diferentes clasificaciones. Los sistemas abiertos de drenaje, básicamente lo que va a pasar es que el fluido se va a recolectar en una gasa o una bolsa de un estómago. O sea, básicamente se va a comunicar con el medio exterior. ¿Qué es lo que pasa con estos dispositivos cuando no los conecta a un reservorio? Es que van a aumentar el riesgo de infección. Y uno de los ejemplos clásicos de un dren abierto va a ser el dren de Penrose, que ya lo vamos a ver más adelante. Mientras que los sistemas cerrados, entonces, van a ser aquellos que ese fluido va a drenar hacia un recipiente. ¿Qué va a pasar con estos? Entonces, si el otro me aumentaba el riesgo de infección porque tenía comunicación directa con el ambiente, pues este va a disminuir ese riesgo de infección. ¿Cuándo se va a retirar un drenaje? Pues lo vamos a ver más adelante, que esto hay muchas indicaciones y los ejemplos claros de estos sistemas cerrados van a ser el dren de Jackson Pratt Blake, entre otros. Tipos de materiales, como lo mencioné al inicio de la charla, van a ser muchos. Los más comunes van a ser de látex, polivinilo, silicón, pero también, como les mencioné al principio, van a haber otros como el PULE. El látex me va a generar mayor inflamación y esta inflamación va a hacer que estos drenes puedan ser más ineficientes en poco tiempo. El polivinilo me va a generar menor inflamación, entonces con esto puede ser mayor efectividad en el tiempo, y el silicón, algunos estudios han mostrado que es el mejor material y me sirve por tiempo más prolongado. Vamos entonces a hablar ya de cada uno de esos drenes o los más comunes. Este es como uno de los objetivos de la charla. Me contaron como mostremos todos los drenes o los principales que utilizamos nosotros en nuestra práctica en cirugía general. Entonces, vamos a empezar con la mecha de gasa. Esa mecha de gasa, como vemos ahí, es uno de los métodos más simples. ¿Cómo va a funcionar? Va a funcionar entonces de una forma pasiva por capilaridad. Ese va a ser una gasa estéril en la cavidad o en el trayecto, como muestra ahí la imagen, como muestra acá la imagen. ¿Qué es la ventaja de esto? Que va a ser de fácil acceso, va a ser de menor costo. Yo voy a poder moldear esa gasa y ahí yo le puedo aplicar medicamentos sobre la gasa. Me va a permitir un cambio o retiro temprano. Estos están indicados para cuando lo que voy a drenar es de pequeño volumen, y uno de los contra va a ser que tiene más riesgo de infección, de generar tejido de granulación, y va a prolongar el tiempo de curación. Otro de los más básicos va a ser el drenaje filiforme. Vamos a tener que va a ser compuesto de haz de hilos, puede ser de nylon o algodón. También va a actuar de forma pasiva por capilaridad. Su uso también está limitado a sustancias a evacuar, pero que sean de poca cantidad, y no lo debe usar en pacientes o contraindicados si tiene formación de coágulos o sustancias no líquidas, porque no va a tener ningún efecto por su mecanismo de acción. Otro de estos va a ser entonces el tubo en cigarrillo. Ahí la foto no la vemos muy bien, pero entonces el tubo en cigarrillo va a ser un tubo de látex de una sola luz. Va a tener gasas dentro del tubo. Ese tubo se puede fijar, o sea, se puede suturar. También su mecanismo de acción va a ser por capilaridad, y este no se va a adherir a los tejidos adyacentes y va a tener, pues, como ventaja en ese sentido. Y también se utiliza, pues, para el drenaje de colecciones que sean pequeñas.
Drenaje en tejadillo, se le dice que es en tejadillo porque va a tener ondulaciones como si fuera un tejado. Lo puedo tener de diferentes materiales, los principales van a ser de látex y silicón. También va a actuar de forma pasiva por capilaridad y también, como hemos visto en estos primeros drenes, su uso va a ser para evacuar en poca cantidad que necesite evacuar. Uno de los más usados o de los más comunes es el dren de Penrose, también se conoce como drenaje en cigarrillo. Va a ser de color ámbar, va a ser de látex, tiene una sola luz. Vamos a ver que este dren de Penrose va a tener unas estrías intraluminales, me va a permitir entonces la salida de líquido y aire. Este va a actuar por un mecanismo pasivo, pero puede funcionar tanto por capilaridad y por gravedad. Entonces, un extremo del dren se deja en el sitio a drenar y el otro se va a exteriorizar. Por ahí miren como el ejemplo, esta es la herida, por ahí se mete y ahí sale la otra puntita. Este se debe fijar con un punto de sutura a la piel, diámetros van a ser muchos, presentaciones también, y cuando no lo tengo disponible, una de las alternativas va a ser el guante. ¿Menciona? O sea, moldearlo de esta forma también me va a cumplir la función. El catéter multipropósito, que también lo conocemos en el bajo mundo como catéter pigtail, su nombre porque la forma es como si fuera la cola de un cerdito. Este lo puedo conectar a un sistema, pues o sea, dejarlo como un sistema abierto o lo puedo conectar para que sea un sistema cerrado. Este puede actuar de las dos formas, puede ser pasivo o activo. Normalmente su composición es de látex y va a tener un recubrimiento de hidrogel. Va a tener una punta fenestrada, no sé que la logran ver, el diámetro va a ser pequeño y las indicaciones principales van a ser el drenaje percutáneo de accesos hepáticos y ya está también en el uso de pacientes con neumotórax y también hay estudios que ya validan su uso, por ejemplo, en trauma en pacientes con hemotórax y hemoneumotórax. ¿Qué pasa con esto? Que esto va a ser de menor diámetro, pero los estudios han mostrado que puede tener la misma eficacia en el drenaje de este tipo de colecciones, sustancias o en el trauma. Por su contraparte, entonces tenemos un tubo pleural simple. Hablar de la técnica de toracostomía se nos escapa un poco de los objetivos de esta charla y en aras del tiempo, pues vamos a solo mencionar las características. Va a ser un tubo de una sola luz. En la punta va a tener un fijador puntiagudo. Esta va a tener fenestraciones en su extremo distal. Las indicaciones principales van a ser entonces drenaje, derrame pleural, puede ser de todo tipo, incluido el trauma, en ese caso serían hemotórax y también de otros como el neumotórax. Este tubo pleural simple pues, se debe conectar a un sistema recolector, en este caso el más común, el que ya se utiliza, es el Pleurevac, que vamos a ver que es un sistema que hace las veces como si fuera ese sistema de tres frascos. Vamos a hablar de ya unas menos comunes, pero que están reportadas en la literatura o que nosotros no las vemos de forma tan frecuente, que es la sonda de Kerr o una sonda de T corta. ¿Qué es esto? Entonces va a tener un color amarillo o ámbar. Por lo general va a ser un tubo siliconado. También va a actuar va a ser un drenaje de forma pasiva, o sea, un mecanismo de acción pasivo por gravedad. Se puede dejar de forma abierta o conectarlo a una bolsa recolectora para que sea un sistema cerrado. Las longitudes y los calibres van a variar, como ven acá, puede ir desde 12 French hasta 20. Conectado a recolector, ya que como acá y los usos principales van a ser en cirugía de hígado y vías biliares, como vemos acá, cómo se adapta la forma de ese sonda de Kerr T corta, y también para inyecciones de medio de contraste. En que hay que tener precaución con el uso de esta sonda es que puede generar mayor irritación, a veces puede tener altas tasas de falla, y falla se anota que es cuando drena menos de 150 cc al día, puede tener mayores tasas de infección, riesgo de neumobilia y fístulas. Continuando con estos drenajes pasivos o mixtos, tenemos el drenaje acción, como el verdadero arrancagrasa. Este va a ser un tubo que va a ser principalmente de silicona. Vamos a ver que viene de varios tamaños. Este se puede suturar para fijar y también
va a funcionar de forma pasiva, o sea, su mecanismo de acción es por gravedad. Yéndonos un poquito más menos conocido, tenemos el drenaje de Robinson. Este drenaje de Robinson, su característica principal es que se puede confundir o tiene similitudes como si fuera una sonda vesical sin balón. También va a tener varios tamaños. Es un sistema de drenaje blando, flexible. También puede ser de múltiples materiales y para fijarlo también se puede suturar. Como todos los drenes anteriores, estamos viendo primero los que su mecanismo de acción es pasivo. Este funciona por gravedad. Entonces miren que se parece a una sonda vesical sin balón, con los ojos de la fe. Este sí es más común, lo vemos más en cirugía general, en nuestra práctica diaria, y los que ya rotaron por cirugía y los que han pasado rondas y los que han estado con nosotros en el quirófano, es el dren de Blake. Ya les voy a mostrar una foto más cercana de cómo es la punta. El dren de Blake ya en este caso va a funcionar por un mecanismo de acción activo, o sea, va a funcionar por presión negativa. Este, como ya dije, entonces se va a conectar a un sistema cerrado. Va a ser, su material es de silicona, es flexible y va a tener unas fenestraciones longitudinales. Vamos a ver que este dren de Blake puede tener hasta 4 canales. ¿Cuáles son sus ventajas? Que tiene poca reacción tisular, es de fácil manejo y va a ayudar al confort del paciente. ¿Qué es esto de los 4 canales? Entonces esta es la punta del dren de Blake. Entonces puede tener hasta 4 canales. Lo que me va a permitir esos 4 canales es reducir ese riesgo de oclusión, porque sus canales van a ir todos por vías, o sea, por canales diferentes. Entonces, si se obstruye uno, no hay riesgo de que se obstruya el otro. Su extracción atraumática es posible por este diseño abierto y esta franja o línea azul me va a permitir identificarlo en las imágenes diagnósticas en caso de que estos pacientes lo necesiten. Como lo vemos acá, ya vamos a ver la diferencia con otro dren que es el de Jackson Pratt. Entonces tenemos el dren, tenemos acá el tubo y lo podemos conectar pues al recolector, o se conecta al recolector. Otro dren muy común, también de un mecanismo activo, va a ser el dren de Jackson Pratt, que también va a funcionar de forma activa, o sea, por presión negativa, va a ir conectado a un reservorio, entonces va a ser cerrado. Estos pueden ser, pues su punta o el dren puede ser redondo plano, este es multilumen, y lo que me va a permitir es mejor cuantificación y observación de ese líquido que estamos drenando. Como les dije, entonces esto va conectado a sistemas de aspiración y los materiales más común va a ser silicona y va a tener fenestraciones puntiformes y una válvula antirreflujo, como ya se les va a mostrar. Entonces está la bolsita y acá está el dren. Entonces miren que puede ser aplanado y tiene fenestraciones puntiformes. Entonces el dren va conectado a un tubo de sonda y ya va conectado al reservorio. Esta imagen es muy bacana porque nos va a permitir diferenciar entre estos dos tipos de drenes. El primero es el dren de Jackson Pratt y el segundo que vemos acá es el dren de Blake. ¿Cuáles son las principales diferencias? Entonces miren que el de Jackson Pratt puede ser aplanado y tiene fenestraciones puntiformes, mientras que ese dren de Blake tiene hasta 4 canales que los vemos acá. Listo. Estos son de los más usados en cirugía. Ahí está la diferencia. Ya cuando los vean, ustedes los van a reconocer. Este es un dren de Jackson Pratt y quedan muy bien en la ronda. O es un dren de Blake. Otros que también son de uso frecuente de mecanismo activo es el dren de Redón. Este puede ser de polivinilo o silicona. Debe siempre ir conectado a un colector para hacer ese sistema de vacío. Y este va a tener unas fenestraciones a lo largo de todo el tubo, o sea, a lo largo de todo el dren. Me fui a buscar un poquito más allá, porque también como la idea de que yo no conocía la mayoría de estos sistemas de drenaje, si soy sincero, me encontré este drenaje que es el drenaje de Saratoga. Este drenaje puede ser entonces con un tubo plástico semirrígido y transparente como vemos en la foto y va a tener unos orificios en la parte distal de ese tubo. ¿Qué me va a permitir esto? Este va a tener un hilo radiopaco que me va a ayudar a la comprobación de la ubicación y sobre todo si el paciente va a requerir imágenes diagnósticas y siempre que usted lo va a sacar a cavidad, lo debe sacar por una contrabertura. Drenaje tubular.
Este drenaje tubular entonces va a ser un tubo flexible, más o menos con una longitud de 40 centímetros. Él va a tener una punta, como lo vemos acá, roma, atraumática, va a tener múltiples orificios y es muy usado en las cirugías abdominales. Este tipo de dren o este tubo también se conecta a sistemas de aspiración y me va a permitir también drenaje de planos profundos o colecciones profundas, como les dije, muy utilizados en cirugía abdominal. Yéndome un poquito más allá, encontré que se puede hacer una técnica modificada de este drenaje tubular, que sería el drenaje de Babcock. ¿Qué es esto? Entonces es un drenaje tubular modificado. ¿Qué pasa entonces? A ese tubo que les mostré en la diapositiva pasada, yo le voy a insertar en su interior una sonda de Nelaton. ¿Para qué le voy a insertar esa sonda de Nelaton? Para que tenga más drenaje. O sea, cuando ese drenaje tubular es insuficiente, o sea, no me alcanza a drenar toda la colección, pues esa colección profunda, al pasarle esa Nelaton, eso aumenta el flujo, o sea, me ayuda a drenar más el tejido en cuestión. Esa Nelaton la voy a fijar con un punto a ese extremo distal de ese tubo. Un punto distal lo drena, lo fija a ese dren tubular simple. Drenaje de Shirley, entonces estos ya son que funcionan por mecanismos mixtos. Va a tener, es un dren de doble luz. Una luz me va a permitir, qué pena acá las fotos, no encontré unas que me mostrara más como el extremo distal del dren, pero una luz del conducto es la entrada y va a ser más pequeña que la salida, y la otra es por donde debo utilizar aire, que va a entrar por ese orificio de entrada. ¿Para qué? Para ayudarme a evacuar todo el contenido por la luz de salida. Uno menos común también es el drenaje o el dren de Abramson. Este va a tener, a diferencia del de Shirley, 3 luces. Va a tener una luz central que me va a ayudar a evacuar o pues, para el drenaje, y unas luces menores para otros, como para aire, medicación, sobre todo ese aire para ayudar a evacuar por ese mecanismo del fluido. Entonces tenemos unos drenes, pero como vimos que hay unos sistemas abiertos y unos cerrados, pues también tenemos unos colectores. O sea, yo a qué voy a pegar ese dreno, a qué lo voy a unir. Entonces esos sistemas, los que funcionan por presión negativa y estos que son cerrados, van a ir a unos colectores. Esos colectores que son unos reservorios. Todo esto, pues en conjunto el dren con el colector va a funcionar mediante vacío. ¿Qué necesito yo para que todo este sistema funcione bien? Pues uno, que ese receptáculo esté sellado, esté íntegro, al igual que el dren. Tenemos muchos tipos de colectores, estos son de los más comunes que vemos en la práctica diaria. Pues todos estos son marcas, listo, marcas comerciales. De esos colectores tenemos unos que van a ser rígidos y unos que van a ser también blandos. El más común de los rígidos va a ser este Drenovac con sistema de fuelle. O sea, este Drenovac va a tener también una sonda, o sea, va a ser no solo el colector, sino también esta sonda que vemos acá, la conecto con la mano derecha, esta sonda que vemos acá. Esto funciona también por presión negativa, o sea, va a aspirar la sangre o el líquido de la cavidad del espacio que lo necesite. Esa sonda, como les dije, que va a ese espacio orgánico, es de plástico rígido, va a ser multifenestrada, va a estar conectada pues al sistema de drenaje como tal, y lo va a tener de 2 grandes calibres, de 1/4 y 1/8. Y la que vemos con mucha frecuencia en nuestros servicios de urgencias es el Cistoflo. Entonces el Cistoflo es la bolsa de recolección, tiene múltiples funciones, múltiples usos, o sea, para recolectar orina, bilis, contenido gástrico, y esa bolsa, pues es la bolsa, va conectada a un tubo y hay que conectarlo al dren. ¿Listo? O sea, eso se conecta al dren, entonces es un sistema. Entonces, dren, el tubo y la bolsa. ¿Listo? Esto es una bolsita, entonces es blanca. Entonces sí la vemos mucho acá. Entonces usted las ve con esas ondas de urinarias y todo eso. El Pleurevac, pues el sistema, suple el sistema de sellos por medio de frascos. No sé si alguno de ustedes estuvo en la charla que vimos hace poquito, en complicaciones de cómo funciona. Grande, entonces este va a ser el sistema de drenaje, funciona por medio de frascos. ¿Qué significa esto? Entonces, inicialmente se tenía que o sea, tenía un solo frasco para hacer un drenaje, digamos, de esa cavidad pleural. ¿Qué era lo que pasaba?
que usted se tendría entonces que quedar reemplazando ese frasco cuando se le llenara. Entonces, después apareció entonces un sistema de 2 frascos que funcionaba el otro. Entonces, uno teníamos un frasco recolector para recolectar todo eso que se drenaba, digamos un drenaje de sangre de un hemotórax, y el otro era una trampa de agua, que siempre va a ser 2 centímetros de agua. ¿Para qué? Para que entonces, si teníamos el problema de que la otra se llenaba o en un momento lo que caía entonces ya no salía al medio por todas esas presiones, pues lo que me permitía esa trampa de agua era evitar esto. O sea, yo la dejaba con una trampa de agua de 12 cc y hace que, o sea, se me llene solo la parte recolectora. Estas pueden acumular hasta 2500 de líquido y se le agregó un tercer frasco de hace ya más de 70, 80 años, y ese tercer frasco funciona como un mecanismo de succión. Entonces, grande, el Pleurevac tiene 3 partes. Una, la parte recolectora, que es esta. 2, la trampa de agua, que va a ser esta, que uno siempre le mete la agüita por acá arriba, 2 centímetros de agua. Y 3, va a ser la succión. Listo. Eso lo vamos a conectar a ese tubo que ya vimos ahorita, que era el tubo pleural simple, en simple, entonces va a ser la conexión a la sonda de pleurostomía. Entonces ya vimos los drenes, pero entonces usted ¿cuándo los va a retirar? Entonces usted va a leer que indicaciones hay muchas, pero lo más importante, o sea, por regla general decían que uno debe retirar un dren después de 24 horas de que esté inactivo o cuando el drenaje sea mínimo, pero después de buscar tantas indicaciones, el mensaje que me lleve es que usted debe retirar un dren lo más rápido posible que usted lo pueda retirar. O cuando ya no le esté drenando, cuando esté inactivo. Complicaciones, o sea, pasar un dren no es inocuo, también puede tener un sinnúmero de complicaciones. La más común va a ser infecciones, donde usted pone el dren, que usted genere fístulas, o sea, trayectos fistulosos, sangrados, obstrucción de esos sistemas de drenaje, desplazamiento, salida por arrancamiento, hernias por ese orificio de salida del dren, necrosis local o lesiones de la piel. Listo, porque usted está atravesando en muchos casos la piel. Vamos a hablar un poquito de sondas. Sondas también hay muchísimas. Las que busqué pues son las que van a tener más utilidad en cirugía, pues, que es lo que nos compete, pero también busqué otras como de la cavidad abdominopélvica, sobre todo unas que se van a usar en urología. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en muchas ocasiones un paciente va a necesitar un drenaje vesical para que se pueda tener mejor visualización en cirugía. Muchos pacientes van a tener patologías concomitantes urológicas. Entonces, por eso las traje como para que las conozcamos. Empezando de arriba hacia abajo. Entonces, primero, ¿cómo son las sondas? Entonces, las sondas, como ya dije, van a tener múltiples funciones, múltiples beneficios. Al principio de la charla lo mencioné, van a ayudar a muchas cosas, descompresión, evacuación, alimentación, profilaxis. Estos son los extremos distales, o sea, yo lo puedo tener de muchas formas. Miren, los extremos distales tienen múltiples formas y un extremo proximal me va a ayudar para conectarlo a sus sistemas recolectores. Estas sondas pueden tener una o varias vías, generalmente son de 2 vías. Los materiales son múltiples, los más comunes son de hule, látex, plástico, eso es lo que me da la consistencia a la sonda y eso puede estar unido a varios sistemas. La más común en nuestra práctica diaria, o sea, uno puede tener varios tipos de sonda nasogástrica. La más común es la sonda de Levin. Lo que voy a hacer con esta sonda, pues una de las principales funciones va a ser descomprimir el estómago y barrer todo ese contenido gástrico, pero también me va a ayudar a medir, o sea, medir, digamos, en un paciente con obstrucción intestinal, cuánto está drenando por esa sonda. Y recuerden que este es de los sistemas que se deja a caída libre, pero ese sistema recolector debe estar debajo del paciente, como vimos que funcionan por gravedad. ¿Listo? La sonda de Levin, acá se las muestro nuevamente. Es muy importante que vean que esta sonda es plástica, es transparente y no sé si ven acá que tiene unas señales, o sea, tiene unas marcas. Las marcas entonces inician a los 40 centímetros de la punta, o sea, es esta primera, y después de esa primera marca va a estar cada 10 centímetros. Tiene un extremo distal, miren el extremo distal acá,
el extremo distal, perdón, el extremo distal con orificios concéntricos y va a tener un extremo proximal para que funcione como adaptador a ese sistema de aspiración. Calibres, también hay muchos, pueden ir más o menos desde 12 a 20 French y la longitud promedio de toda la sonda es más o menos de 120 centímetros. Entonces es importante en el extremo distal que la punta Roma y esos orificios que tiene concéntricos y las marcas que ya les mencioné. Ahí están entonces como las funciones que ya también habíamos hablado de ellas. Una sonda nasoyeyunal, que también va a ser pues como una sonda que su principal función va a ser una sonda de alimentación, su punta va a ser en punta de oliva y va a tener dos luces, una que me va a ayudar a esa nutrición y dos para el paso de agua y medicamentos. ¿Cómo se coloca? Se va a colocar igual que una sonda nasogástrica, pero cuando llegue al estómago tengo que hacer diagnosticar unos rayos X para avanzar hasta el TRACE. No sé si recuerdan qué es el TRACE y el TRACE, como esas fibras las vamos a encontrar ya a nivel de la unión duodeno-yeyunal, ya en la cuarta porción del duodeno, esas fibras que salen desde de la tercera porción del duodeno y las fibras también que vienen del diafragma para conformar ese TRACE. Y ahí lo paso y lo dejo hasta el yeyuno. Ya habíamos visto que teníamos una sonda de Kerr o una T corta. También existe una T larga, que también la llaman la sonda de Cattell. Entonces esta va a ser más grande que la otra, obviamente, por eso se llama de rama larga. Va a ser un tubo cilíndrico, va a ser de látex flexible, solo tiene una luz y va a tener solo un orificio único en los extremos. Muy usado en cirugías gastrointestinales, el calibre puede ir desde 12 hasta 20 French y una longitud promedio de 30 centímetros. Sonda de Fouché va a ser un tubo cilíndrico, características a destacar en este tipo de sonda, esta dilatación ovoide que funciona como bomba para reducir el vacío que puede generar la sonda. Se usa más o menos de 30 French en adultos, va a ser de rojo o látex, va a ser pues, material de hule rojo o látex flexible y va a tener un extremo distal romo y el proximal va a ser en forma de embudo para conectar a esos sistemas colectores. Unas sondas un poco más raras, la de Miller Abbott, lo principal es que va a ser de hule flexible rojo, va a ser mucho más larga, tiene una longitud hasta de 2.5 centímetros. Calibres hay varios, acuérdense que hablamos de los calibres, que es el diámetro interno de la sonda, va a ser de 12 a 18 French. Va a tener una punta metálica, entonces esta se puede ver en los rayos X y como pueden ver cerca de la punta hay un globo que es de 50 mililitros o 50 cc. Esta sí tiene una doble vía y se utiliza mucho en pacientes con patología gastrointestinal también. En su extremo distal vamos a ver que tiene orificios longitudinales. La Nelaton también tiene múltiples funciones, es una sonda cilíndrica, puede ser de varios materiales, los principales son de hule flexible o de plástico desechable. Ese hule también es para los que no saben, es un polímero que va a también permitir pues, producir elementos plásticos. La longitud promedio es más o menos de 40 centímetros y los calibres son muy amplios, pueden ir desde 8 hasta 30 French. En el extremo distal encontramos también que tiene un orificio central y en el proximal es en forma de cono y tiene un conector opcional. Múltiples funciones, incluso nosotros, no sé si han visto que la usamos mucho en esos pacientes que se les sale la sonda de gastrostomía y para que no se nos cierre el trayecto podemos insertar una sonda en ELA. Ya vamos terminando, es grande para mencionar sondas que nosotros casi no las usamos, una sonda de Seinstein-Bakemore. Esta sonda, la particularidad es que me ayuda mucho en la hemostasia de varices esofágicas cuando están sangrando. Sus características principales es que tiene un sistema distal en el que tiene dos globos, uno gástrico a 15 centímetros y uno que queda esofágico a 5 centímetros. Tiene marcas también para controlar la introducción y en ese extremo distal también tiene orificios centrales y perforaciones laterales en esos primeros 10 centímetros. Calibres hay muchos, la longitud promedio es más o menos de 95 centímetros. La de Edward, menos común, también, o sea, las características principales es que tiene
un extremo distal romo con múltiples orificios y un extremo principal en forma como de vejiga. Pero este me va a ayudar en los pacientes que tienen vaciamientos gástricos problemáticos. Sonda de Cantor, no vemos mucho, tiene un extremo proximal dilatado con conector y anexo para colocarle un balón. Acá por la foto me disculpan que se perdió un poquito las características de ese extremo distal, que también tiene en promedio 4 a 5 orificios. Terminando ya, entonces ya bajamos a la vía urinaria, tenemos la sonda Foley, de uso de todos los días en nuestra práctica. Esta puede ser de látex o silicón, como ya lo habíamos mencionado al inicio de la parte de sondas, puede ser de 2 vías o de 3 vías. La longitud promedio es de 40 centímetros, hay múltiples calibres, puede ir desde 12 hasta 30 French y usos múltiples, medir gasto urinario, drenaje vesical, aplicar soluciones o medicamentos en vejiga. Malecot, también ya esto tiene más es para uso en ginecología y neurología. Característico de esto que tiene una punta distal que tiene 4 asas, calibres hay muchos, y por último la sonda de Pesser, que es una sonda cilíndrica también de látex, puede ser roja o color ámbar, calibres hay muchos, pero lo característico de esta es que en su extremo distal es en forma de hongo sombrillo y que esta tiene 4 perforaciones. Listo, muchas gracias. Nos quedo atento si tienen alguna duda, pregunta o cualquier comentario.
prácticas. Funcionas con el trabajo de hormigas, o sea, es un trabajo de hormigas, o con la zona de la protección. Te ayuda a responder, porque una pregunta que siempre sale, ¿le dejo D, no le dejo D? ¿Le dejo zona, no le dejo zona? ¿Por qué no le dejaron D? Porque sí le dejaron D. Y como consejo final, yo me he arrepentido de los que nunca he dado. Nunca me he arrepentido de haber dado. Me he arrepentido de los que no dejé. Aunque nosotros lo vamos a dejar a todos, a través de las comunicaciones de hidrataciones, etcétera, lo que mencionaste, usted como que vamos a arrepentir de los que no dejó, más que los que dejó. Entonces no le dio. Y si usted revisa el libro de la imagen, se da cuenta que el libro es tan viejo, que en los 60, ellos sacan los premios por la mitad de la vida. En la ciudad, la verdad, de la fase, sacábamos los premios a través de la fase y comentarios de la comunidad. Es de la ciudad. Ese tema lo se llama de la caída, pero es supraracial. Muchachos, muchas gracias.